Mamá me dijo que me fuera en mitad de la comida de Navidad, sin aviso, sin una discusión previa, solo una orden helada entre el tintineo de los cubiertos y sonrisas de cartón. En un segundo estaba pasando el pan. Al siguiente mi madre Susana dijo, deja de vivir de nosotros, lárgate. El comedor se congeló. Mi padre David clavó la mirada en su plato. Déjame un comentario y dime desde dónde me estás escuchando y qué hora es ahí ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. Mi hermano mayor, Bruno, esbozó una sonrisita de superioridad en su copa de vino, el cristal reflejando la luz de la lámpara absurdamente cara que colgaba sobre nosotros. Mi hermano pequeño Javier simplemente siguió comiendo, ajeno o indiferente, concentrado por completo en el cordero asado que había pagado yo. No me moví al principio. El calor de la estancia, alimentado por la chimenea cuya revisión yo había pagado la semana anterior, me golpeaba en la cara. Desde fuera, la finca del lago parecía una postal del éxito. Chimenea de piedra, una terraza enorme con vistas al agua, risas que suenan genuinas si no escuchas con demasiada atención. Dentro aprendes el lenguaje del silencio. Soy Sara, tengo 32 años, y durante los últimos 5 no he sido solo una hija, he sido la infraestructura silenciosa que mantenía a flote a esta familia. Los préstamos para las empresas fallidas de Bruno, la matrícula de la Universidad de Javier, las cuotas del club de campo de mis padres cuando las cosas se ponían difíciles. Pagué porque creía que la utilidad era la moneda con la que se compraba el amor. Pensé que si resolvía suficientes problemas, acabaría ganándome un sitio permanente en esta mesa. Susana siempre decía, las familias de éxito se apoyan mutuamente. Nunca enseñó a mis hermanos a contribuir, les enseñó a exprimir. Así que cuando me acusó de vivir de ellos, de ser una carga, algo dentro de mí no se rompió, se recalibró. Fue un clic seco y metálico, como el de una cerradura al encajar en su sitio. Claridad absoluta ipsilon gélida. Me levanté. No dije ni una palabra. No busqué la aprobación de David, mi padre, que seguía fingiendo que las judías verdes eran lo más fascinante de la habitación. Me eché el abrigo sobre el brazo y miré a mi madre a los ojos. Eran duros, desafiándome a montar una escena, a llorar, a darle el drama que tanto necesitaba para vivir. Le negué esa satisfacción. Salí. El aire fuera de la casa me golpeó como una bofetada, cortante y limpio. El lago era una lámina de acero bajo el cielo de noviembre. Me subí al coche sin mirar atrás, negándome a mirar por el retrovisor. Sabía lo que vería. Una casa preciosa financiada por la hija a la que acababan de desechar. Mis manos estaban firmes sobre el volante, más firmes de lo que habían estado en años. El viaje de 2 horas de vuelta a la ciudad fue un silencio absoluto, mi mente cambiando de marcha, pasando de ser una participante emocional a una observadora forense. Cuando abrí la puerta de mi propio apartamento, el silencio no era solitario, era instructivo. Me senté en mi escritorio, el único mueble que sentía verdaderamente mío, y abrí el portátil. No busqué un diario, busqué una hoja de cálculo. Entré en el portal bancario de la familia, el que yo gestionaba porque los números son lo de Sara. Miré el libro de cuentas, la hipoteca de mis padres de la finca, la factura de la luz, el agua, la asignación mensual de Javier disfrazada de gastos para libros, la letra del coche de Bruno. Los totales me devolvieron la mirada. Ya no parecían generosidad, parecían un robo. No dudé, empecé a hacer clic. Domiciliación de la hipoteca de la finca cancelar, suministros cancelar, la tarjeta de crédito que Susana usaba para sus comidas de negocios, bloquear, la transferencia de la matrícula de Javier programada para el lunes, anular. Cada clic era una pequeña explosión silenciosa. No estaba solo deteniendo pagos, estaba cortando los hilos invisibles con los que me habían manejado como a una marioneta. Vi cómo las transferencias programadas desaparecían una por una. La pantalla pasó de ser una lista caótica de obligaciones a un lienzo en blanco. Era la cosa más bonita que había visto en mi vida. Cerré el portátil. El ventilador se detuvo con un susurro. Me quedé sentada en la habitación a oscuras, respirando el aire fresco de mi propio espacio, pagado con mi propio trabajo, habitado solo por mí. Por primera vez en mi vida, no era una red de seguridad. Era solo Sara. Y había dicho basta. Miré las cifras que brillaban en la pantalla, proyectando una pálida luz azul sobre mi cara. 4.000 euros al mes. Esa era la base, ese era el precio de la entrada para pertenecer a mi propia familia. Avancé por 5 años de extractos bancarios, viendo cómo la historia de mi propia explotación desfilaba ante mí, como los créditos finales de una tragedia. 250.000 euros. Dije la cifra en voz alta a la habitación vacía. 250.000 euros. Eso no era solo dinero, era una casa, era un plan de pensiones.
Era una vida que no había vivido porque estaba demasiado ocupada financiando las suyas. Miré las partidas, diseccionándolas con el mismo desapego forense que usaba con directores financieros corruptos y administradores de herencias fraudulentas. Primero estaba la hipoteca de la finca del lago. A mis padres, Susana y David, les gustaba llamarlo el legado familiar, pero los legados se heredan, no se facturan. Trataban la casa como su feudo personal, organizando fiestas a las que no me invitaban, impresionando amigos que pensaban que David era un hombre de negocios de éxito. En realidad, David no había cerrado un trato en una década. Era yo quien mantenía las luces encendidas, el tejado reparado y el eBay pagado, todo mientras Susana publicaba fotos de su precioso santuario en las redes sociales. Luego estaba Bruno, mi hermano mayor, el eterno emprendedor. 25.000 euros en préstamos puente para startups que nunca despegaron. Una cervecería artesanal que no produjo ni una cerveza. Una consultora tecnológica sin clientes. Pagué porque David me lo pidió. Solo necesita un empujón, Sara. Tú sabes lo difícil que es. Yo sabía lo difícil que era trabajar 60 horas a la semana auditando hojas de cálculo para que Bruno pudiera jugar a ser director general. Y Javier, el pequeño, las matrículas que enviaba cada semestre supuestamente eran para su gravenade. Mirando las transferencias ahora, me di cuenta de las pocas preguntas que había hecho. Simplemente enviaba el dinero. Daba por hecho que era para libros y material. Daba por hecho que de verdad iba a clase. ¿Por qué lo hice? Esa era la pregunta que normalmente atormenta a la gente en mi situación. ¿Por qué dejé que me desangraran durante media década? No fue porque fuera débil, no fue porque fuera estúpida, fue por una trampa llamada normalización. Cuando creces siendo la responsable, te entrenan para creer que tu utilidad es el alquiler que pagas por existir. No me criaron para ser una hija, me criaron para ser una viga de carga. Cada vez que resolvía un problema, cada vez que cubría una factura, Susana sonreía y decía, menos mal que tenemos a Sara. Es la única con la cabeza sobre los hombros. Ese elogio era una droga. Parecía amor, pero no lo era. Era un refuerzo positivo para mi sumisión. Me prepararon para equiparar el autosacrificio con la virtud. Pensé que si pagaba lo suficiente, arreglaba lo suficiente y cargaba con suficiente peso, acabaría comprando un lugar en sus corazones. Pensé que si me hacía indispensable no podrían desecharme. Pero el libro de cuentas frente a mí demostraba la mentira. No puedes comprar lo que no está en venta. Mi utilidad no me había ganado su amor, solo me había ganado el privilegio de ser utilizada. Me había convertido en un recurso, y los recursos no se sientan a la mesa, se consumen. Me recliné en la silla. El silencio del apartamento, envolviéndome como un escudo. La vergüenza que esperaba sentir la vergüenza de haber sido un felpudo, no llegó. En su lugar, sentí la fría y dura satisfacción de una auditora cerrando una cuenta fraudulenta. Ya no era una víctima, era la que sostenía el bolígrafo, y acababa de escribir la última línea. La deuda estaba saldada, la cuenta estaba cerrada, y yo era libre. El silencio tardó exactamente 48 horas en romperse. No terminó con un golpe en la puerta o una llamada de arrepentimiento. Terminó con una notificación roja en la pantalla de mi móvil. Pago fallido, hipoteca la finca del lago. Luego otra, transacción denegada BMW Financial Services. Y después el diluvio. Mi teléfono, que había estado maravillosamente silencioso desde que salí de aquella comida, de repente se iluminó como una máquina tragaperras soltando un torrente de pánico. Me senté en la isla de la cocina, con una taza de café solo en la mano, y observé cómo llegaban las notificaciones. No las silencié, quería los datos. Susana fue la primera. Su mensaje de texto era una clase magistral de cómo desviar la culpa. Sara, me llama el banco por la casa. Dicen que la domiciliación se ha cancelado. Supongo que es un error o un fallo del sistema. Por favor, arréglalo inmediatamente. Tu padre ya está bastante estresado sin que tú te pongas con jueguecitos. Notes el lenguaje. No un siento haberte echado. No un estás bien, sino arréglalo. Y la acusación de que era yo la que estaba con jueguecitos. Como no respondí en 5 minutos, el tono cambió del fastidio al victimismo. No me puedo creer que nos hagas esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, somos una familia. Estás poniendo en riesgo la salud de tu padre. Esto es maltrato económico, Sara. Casi me reí. Maltrato económico. La mujer que le había sacado casi 300.000 euros a su hija ahora se declaraba víctima porque el grifo se había cerrado. Era predecible, tóxico y para mí una confirmación. Si de verdad me hubieran querido, habrían llamado para preguntar por qué me había ido. En cambio, llamaron porque el cheque había sido devuelto. Luego vino Bruno. Mi hermano mayor no escribió. Dejó un mensaje de voz. Lo puse en altavoz.
con el bolígrafo sobre mi cuaderno, registrando la hora y el contenido. Oye, Sara, mira, estoy en el taller. Me acaban de denegar la tarjeta para pagar la revisión. Es vergonzoso. El tío me está mirando como si no tuviera un duro. Pásame el dinero ya. Deja de hacer el niñato. Ni siquiera sabía que me habían echado. O quizá lo sabía y no le importaba. Para Bruno yo no era una persona con sentimientos. Era un error en su flujo de ingresos. No entré al trapo. Darles conversación es darles oxígeno a los narcisistas. En lugar de eso cogí el teléfono y marqué un número que me sabía de memoria desde hacía años, pero que nunca me había atrevido a usar para mí. Despacho de abogados Henderson y asociados, respondió una recepcionista. Soy Sara, dije con voz neutra. Necesito hablar con el señor Henderson. Es sobre la propiedad del lago. El señor Henderson había sido el abogado de la familia durante décadas. Sabía dónde estaban enterrados los trapos sucios porque él mismo había ayudado a cavar la mitad de los hoyos. Esperaba resistencia. Esperaba que me dijera que lo arreglara con mis padres. Sara su voz sonó al otro lado de la línea, grave y cálida. He visto la transacción rechazada en la cuenta fiduciaria esta mañana. Me preguntaba cuándo llamarías. Hice una pausa. ¿Lo sabía? Llevo una década viéndoles desangrarte, Sara. No podía decir nada, privilegio abogado-cliente y todo eso, pero no dejaba de esperar a que explotaras. Supongo que por fin has dicho basta, ¿no? He dicho basta, afirmé. Quiero formalizar la separación y quiero desahuciarlos de la finca. La escritura está a tu nombre, dijo Henderson, su tono cambiando de compasivo a profesional. La redactamos así hace 5 años para proteger el activo de los tejemanejes de tu padre. Legalmente son invitados que se han quedado más tiempo de la cuenta. Redacte la notificación, dije, 30 días. Con mucho gusto respondió, mandaré al mensajero esta misma tarde para que la firmes. Colgué. El temblor de mis manos había desaparecido. Ya no era solo la hija, era la propietaria, y los inquilinos que abusan del propietario no renuevan el contrato, se les desahucia. La silla de cuero del despacho del señor Henderson crujió cuando me incliné hacia adelante, el sonido retumbando en la silenciosa habitación. El aire olía a papel viejo y a cera de limón, un aroma que gritaba tradición. Sobre el escritorio de caoba, entre nosotros, descansaba la pila de registros bancarios certificados que yo había recopilado. Estábamos finalizando la orden de desahucio, asegurándonos de que cada punto legal estuviera perfectamente atado antes de notificárselo a mis padres. La propiedad está clara, dijo Henderson, golpeando suavemente la escritura. Refinanciaste la hipoteca solo a tu nombre. Has pagado los impuestos. Has pagado el seguro. Legalmente son ocupas. Bien, dije. Los quiero fuera en 30 días. Es el procedimiento estándar, asintió. Pero Sara, ya que estamos revisando las finanzas, hay algo más. Deslizó otra carpeta sobre el escritorio. No era una de las mías, era un extracto de la cuenta fiduciaria que él gestionaba, la que mi abuelo había creado hacía años y que se suponía que estaba vacía. He estado investigando un poco el flujo de fondos, dijo Henderson, observándome atentamente por encima de sus gafas. Mencionaste que pagabas la matrícula de Javier, ¿verdad? Cada semestre confirmé. 20.000 euros al año. Le enviaba el dinero a mi madre. Ella lo ingresaba y luego pagaba a la universidad. Decía que era más fácil así, para que la facultad viera que el dinero venía de una cuenta parental. Las apariencias lo son todo para Susana. Mira las fechas, dijo. Acerqué el papel. Mi cerebro de auditora forense se activó. Repasé las columnas. Fecha, cantidad, destinatario. Ahí estaba mi transferencia. 10.000 euros. 15 de agosto. Enviada a la cuenta de Susana. Luego, una retirada de la cuenta de Susana el 16 de agosto. Pero no fue a la universidad. Fue a Galaxy Gaming Resorts. Me quedé helada. ¿Se lo jugó? Sigue leyendo, dijo Henderson con delicadeza. Miré la siguiente línea. 1 de septiembre. Otra retirada. Otro casino. Los 10.000 euros enteros se habían esfumado en 2 semanas. Entonces vi la segunda transferencia mía. 5 de septiembre. 10.000 euros. El recuerdo me golpeó con tanta fuerza que me quedé sin aire. Recordé la llamada. Susana, sollozando, frenética. Sara, el ingreso se ha perdido. El sistema del banco es un desastre. La secretaría va a anular la matrícula de Javier si no pagamos mañana. Por favor, tienes que enviarlo otra vez. Te lo devolveré en cuanto el primer ingreso aparezca. Entré en pánico. No quería que Javier perdiera el semestre. Así que vacié mi fondo de emergencia y transferí un segundo pago directamente a la universidad. No perdieron el dinero, susurré. Lo robaron. Lo malversaron, corrigió Henderson con voz dura. Cogieron el dinero destinado a la educación de su hijo, se lo jugaron, y luego te manipularon para que pagaras 2 veces. Le robaron a Javier para alimentar su adicción.
y te usaron a ti como póliza de seguros. Esto ya no era solo maltrato económico, no era solo narcisismo, esto era un fraude. Me habían mirado a los ojos, habían jugado con mi miedo por el futuro de mi hermano y me habían robado. La pura malicia del acto del cálculo me heló la sangre. No eran solo malos padres, eran delincuentes. Levanté la vista hacia el señor Henderson. En ese momento no parecía un abogado, parecía un aliado al que por fin le habían dado permiso para luchar. Esto lo cambia todo, dije. Esto ya no es solo un desahucio. No, asintió Henderson cerrando la carpeta. Ahora es una operación de recuperación, y vamos a recuperar hasta el último céntimo. Susana llamó a las 9 de la mañana en punto. No quiso quedar en la casa ni en una cafetería tranquila. Eligió el Bistro Lumière, el sitio más pretencioso de la ciudad, donde un café costaba 10 euros y los camareros te juzgaban por los zapatos. Era terreno neutral, pero también era un escenario. Susana nunca hacía nada sin público. Llegué pronto. Elegí una mesa cerca de la ventana, pero lejos del pasillo principal de los camareros. Puse mi carpeta sobre el mantel blanco impoluto. Dentro estaban los extractos bancarios, los recibos de la matrícula, los registros de las retiradas del casino y la orden de desahucio. Pedí un café solo y esperé. Llegaron 10 minutos tarde, una maniobra de poder diseñada para hacerme sentir pequeña. Susana entró envuelta en su característico abrigo de cachemir, con el aspecto de una matriarca ofendida. David la seguía, pálido y sudoroso, sus ojos moviéndose por la sala como si esperara que la policía fuera a salir de detrás del mostrador de los pasteles. Bruno cerraba la comitiva, comprobando su reflejo en una ventana al pasar. Se sentaron. Susana no me saludó, solo suspiró, una exhalación larga y dramática que señalaba su inmenso sufrimiento. Sara empezó, con la voz baja y tensa. Esto ya ha durado bastante. Tu padre no ha dormido en días. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a esta familia? Sé exactamente lo que estoy haciendo, dije. Estoy saldando las cuentas. Está siendo mezquina, espetó Bruno, cogiendo un panecillo de la cesta. ¿Cancelar la tarjeta de mamá? ¿En serio? Eso es rastrero, incluso para ti. ¿Mezquino? Repetí la palabra, saboreándola. Mezquino es cargar la suscripción de Netflix a la tarjeta de tu hermana porque eres demasiado tacaño para pagar la tuya. Lo que yo estoy haciendo es legal. David finalmente habló. Solo queremos que las cosas vuelvan a la normalidad, Sara. Podemos olvidar todo este sinsentido del desahucio. Simplemente reactiva las transferencias. Incluso aceptaremos una cantidad menor. 3.000 euros al mes. Estaba negociando. De verdad creía que tenía algo con lo que presionar. Creía que yo seguía siendo la hija desesperada por su aprobación, la que aceptaría cualquier migaja de conexión que le ofrecieran. No dije ni una palabra. Simplemente deslicé la carpeta por la mesa. Golpeó el centro de mesa con un ruido sordo. L'Oye. Susana la abrió. Vio la primera página, los pagos de la matrícula, luego la segunda, las retiradas del casino. Su rostro pasó de ser imperioso a ceniciento en 3 segundos. David se inclinó para mirar, y vi cómo el color se le iba de la cara hasta que pareció un fantasma. El Galaxy Gaming Resort, dije, con voz tranquila, conversacional. 20.000 euros al año, robados del fondo para la matrícula de Javier. Y luego me hicisteis pagarlo otra vez. Eso es un error, tartamudeó Susana, cerrando la carpeta rápidamente como si contuviera material radiactivo. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, dije. Soy auditora forense, mamá. Entiendo que la malversación es un delito, entiendo que el fraude es un delito, y entiendo que vosotros dos no solo sois malos con el dinero, sois ladrones. Bruno dejó de masticar. Miró de la carpeta a sus padres, la confusión dibujándose en su rostro. Hasta él sabía que esto era grave. La orden de desahucio está, al final continué. Tenéis 30 días para desalojar la finca del lago. Si no os habéis ido, la comisión judicial os sacará. Y si intentáis luchar contra mí, si intentáis manchar mi nombre o hacerme sentir culpable una vez más, llevaré esta carpeta a la fiscalía. No lo harías, susurró David. Somos tus padres. Dejasteis de ser mis padres en el momento en que me robasteis, dije. Ahora, solo sois un pasivo y estoy liquidando el activo. Me levanté. No esperé la cuenta. No esperé sus excusas. Salí del bistró dejándolos sentados allí con la prueba de sus crímenes entre los huevos caros y el café frío. Salí a la acera y por primera vez en años el ruido de la ciudad sonaba como un aplauso. Tardó exactamente 30 días. La comisión judicial acompañada por la Guardia Civil llegó a la finca del lago a las 10 de la mañana. Yo no fui. No necesitaba ver cómo los escoltaban fuera de la propiedad para saber qué había ocurrido. El señor Henderson se encargó de los detalles, coordinándose con el agente inmobiliario que yo ya había contratado. La casa salió al mercado al día siguiente. Se vendió en una semana. 750.000 euros.
El cheque llegó un martes. Lo sostuvo en la mano sintiendo su peso. Era más del doble de lo que me habían quitado. Era justicia cuantificada. Pero no lo metí en mi cuenta de ahorros. No lo usé para comprar un apartamento más grande o un coche de lujo. Eso habría sido como mantener el ciclo en marcha, simplemente cambiando al beneficiario. Quería algo más limpio. Creé la beca El Libro Mayor, un fondo de becas específico para estudiantes que habían sido abandonados por sus familias por establecer límites o escapar del maltrato económico. Quería ser la red de seguridad que yo nunca tuve. Quería convertir el dinero que mis padres habían intentado robar en una escalera para la libertad de otros. No volví a saber de Susana ni de David. Se mudaron a un pequeño apartamento, con su crédito arruinado y su reputación hecha jirones. Bruno me bloqueó de todas partes. Javier me envió un único correo electrónico, meses después, pidiendo perdón. Había dejado la universidad y conseguido un trabajo. Estaba empezando de nuevo, por su cuenta. Le deseé lo mejor, pero no respondí. Hay puertas que, una vez cerradas, deben permanecer cerradas. Me senté en mi balcón viendo cómo las luces de la ciudad se encendían en el crepúsculo. Mi teléfono estaba sobre la mesa con la pantalla oscura, sin notificaciones, sin exigencias, sin emergencias. El silencio no estaba vacío, estaba lleno. Estaba lleno de paz, lleno de posibilidades, lleno del silencioso zumbido de una vida que me pertenecía por completo. Había pagado mis deudas, había auditado la cuenta, y por primera vez en 32 años, el saldo era cero. Si alguna vez has tenido que comprar tu sitio en la mesa, cuéntame tu historia en los comentarios, y no te olvides de darle a me gusta y suscribirte.